Retomamos nuestro siguiente bloque en la caverna de Platón. Recuerden que el tema de esta noche es desmitificando el rock y precisamente vamos a dedicar estos minutos para conversar cuáles son las razones por las que en un momento dado al rock se lo calificó de algo negativo y peligroso para la juventud, llegándose a pensar que el rock era una incitación al satanismo o una invitación al consumo de drogas. Y en fin, asociado también con varios aspectos nocivos para los jóvenes. ¿Cuál crees tú que fueron las razones por las que se satanizó el movimiento del rock como género musical y también como un movimiento de público, de audiencia? Bueno, el parteaguas de todo esto fue Woodstock, ¿no? En Woodstock no solo se hizo un concierto masivo donde los jóvenes de la época fueron a protestar en contra de la guerra, en contra de lo establecido, sino también fue una suerte de liberación en todo sentido. Estaban reprimidos por una sociedad de la preguerra conservadora, que mantenía ciertos límites, ciertos estatus, la mujer que se debía mantener haciendo tal o cual cosa dentro del hogar. Entonces eso fue una liberación en todos los sentidos, sexual, una liberación de consumo, etc. Entonces sí hubo un declive, es decir, la puerta del rock dio paso para que puedan empezar a experimentar lo que no habían experimentado previamente. Entonces inevitablemente fue un momento de excesos, pero lo malo fue asociar esos excesos a la música. Entonces ahí fue el problema. Lógicamente también hubieron muchos músicos que se dieron al exceso y a esas muertes prematuras, como Jim Morrison, como el cantante de blues, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama la cantante de blues? La bruja. No, ella es más actual, Amy Winehouse, la predecesora de ella. Bueno, entonces están dentro de los cantantes que murieron a los 27 años, justamente por esos excesos, por darse a una liberación extrema. Entonces, desde esa perspectiva, empezar Janis Joplin. Muchas gracias. Janis Joplin. Entonces, todos ellos murieron a los 27 años, justamente víctimas de los excesos. Pero en este caso, ellos no supieron manejar su fama, porque de ahí hay muchos grandes rockeros, íconos, que son personajes hasta científicos, como el guitarrista de Queen, o como el mismo cantante de Iron Maiden. Entonces, son gente estudiada, gente que ha hecho un trabajo para poder desmitificar el rock y solo tacharlo de que el rockero tiene que consumir, el rockero tiene que estar siempre bebiendo, y no es así. Consorte de Satán. Exacto. Ahora, en cuanto al satanismo y demás, más bien, dentro de la protesta del rock, lógicamente tenían que ellos irse en contra de lo establecido que era la religión, porque la religión era un punto importante dentro de lo que era el reprimir en diferentes facetas a la sociedad como tal. Entonces, ¿cuál era la forma más obvia de irse en contra de la religión? A adorar supuestamente a Satán, pero quizá lo hacían solo por una cuestión de incomodar a la religión, y no tanto porque creyeran en que esto era real. Bueno, muchos de los rockeros que he conocido, o que son parte de bandas muy reconocidas, son ateos o agnósticos por lo menos. Entonces, desde esa perspectiva sería un poco incongruente adorar a un ser infernal si no crees en Dios. O sea, los dos son seres espirituales que quizá no existen. Entonces, simplemente era una cuestión de protesta, y la gente lo que no entiende le asusta. Entonces, imaginémonos en ese momento una juventud que estaba buscando molestar a las personas que estaban deteniéndolas, y que lo hacían simplemente para poder incomodarles. Todo lo que hasta ahora el movimiento rockero puede hacer es para incomodar, para tratar de despertar a la gente, ¿no? Y no tanto porque estén haciendo rituales o qué sé yo, sino eso, oye, despiértate, mira lo que yo estoy haciendo, y trata de buscar otro enfoque que no sea el tuyo, el establecido, el que solo veas un punto de vista nada más. Entonces, yo pienso que desde ahí nace este asunto de los mitos de que son satánicos, de que están asociados únicamente a las drogas, al alcohol. Pero las drogas y el alcohol, por ejemplo, se me viene a la mente Héctor Lavoe. Él era salsero y murió, estuvo con problemas de drogas, de alcohol. O sea, eso no
nada que ver con un género musical, o sea, ahí está, ahí es el problema, o sea, Es un mito. exacto, las drogas y el alcohol tienen que ver con cualquier persona, de cualquier estrato social, de que escuche cualquier tipo de música, sino que la gente busca un foco para poder culpar, es lo que le gusta a la sociedad, y lo que encontraron era lo que más masificaba, que era el rock. Entonces me parece que por ahí viene el problema. Y también dentro de esto, por ejemplo, una forma de rebelarse del sistema de lo establecido era dejarse el pelo largo en algunos casos, otras personas utilizaban la ropa negra, ¿no? En mi caso pasaba algo particular, les cuento, yo también quería dejar el pelo largo, pero mi pelo no crecía hacia abajo, sino hacia arriba. Y pensaban que más que rockero yo le entraba a la música disco, por ejemplo. Era un micrófono. Sí, pero también es la forma como la juventud o los seguidores del rock empezaban también a hacerse ver, ¿no? De pronto que generaba alguna incomodidad en las personas más conservadoras, ¿no? No sé qué opinas tú. Claro, buscar su identidad. Además que el cabello largo yo pienso que es una cuestión no sé, cuando empezaron a ver en la época romana que los que tenían cabello largo en las guerras les tomaban del cabello y era una incomodidad, ahí empezaron a cortarse. No fue por una cuestión de masculinidad ni nada por el estilo. Entonces, el cabello largo siempre ha estado dentro de la historia reciente de la humanidad, pero es una cuestión simplemente de aplicabilidad, no sé, de que... Es algo práctico. Ajá, algo práctico nada más, o sea, no tiene nada que ver. Y como en esa época todo el mundo cabello corto, los papás, nuestros abuelos, a ver, cabello cortito para que parezcas varón, es una cuestión inducida por la sociedad. Pero el cabello largo es tan masculino como el cabello corto, o sea, eso no está dentro de los parámetros y los rockeros lo asumieron, lo acogieron para poder ser diferentes. O sea, Como un acto de rebeldía. esa era la premisa, ser diferentes del resto, a incomodar todo lo que se pueda a lo establecido y a esa generación caduca que estaba ensimismada en tradiciones que ya no estaban dentro de la época globalizada que se estaba viviendo. Y al final esos son simbolismos, ¿no? Porque justamente eso estamos viendo, los mitos y los simbolismos. El símbolo de la ropa negra, del cabello largo y además Las calaveras. los gestos que se hacían, los ademanes con las manos. Cuéntanos, Leo, ¿es este o es este? ¿Cuál es el símbolo? Al principio era este, ¿no? Ese era el que ese signo era el que le hacía la abuelita a Dio. Dio es uno de los cantantes más icónicos del rock. Pero en algún concierto de rock se le ocurrió despedirse como se despedía la abuelita, pero ya se quedó únicamente así. No representa nada en específico, pero la gente ya le dio un sentido. Y era, sí, representa al diablo. No tiene nada que ver, creo que simplemente lo cogieron para poder tener un símbolo de encuentro, de lenguaje. Porque eso también es importante. Creo que yo pienso que el cabello largo, la ropa negra, los símbolos, es el lenguaje con los que solo nosotros nos entendemos. ¿Sí? Exacto, y nadie más nos entiende. O sea, yo converso contigo, yo te hago así, ya sé, y tú me devuelves ese símbolo, sé que eres rockero, sé que eres mi amigo, sé que eres parte de mi grupo. Es una forma de lenguaje. Entonces, y que nos apartaba del resto. Así hacen todos los movimientos underground. Yo creo que cualquier movimiento, la música disco también me supongo habrá algún tipo de lenguaje, algún tipo de forma, en la vestimenta también, etcétera. En los diferentes movimientos culturales o de contracultura siempre habrá un lenguaje que tiene que ver con vestimenta, con símbolos, etcétera, que hace que uno identifique al resto. Entonces, creo que por ahí va el Son asunto. códigos, ¿no? Códigos que permiten justamente construir comunidad, que los acercan, los identifican, de alguna forma también los separan del resto y hace que pues sean una comunidad concreta y fácilmente identificable. Bien, ahora quizás valga un poco conversar y yo me permito hacer una pequeña introducción sobre cómo ha sido el rock en nuestra ciudad, ¿no? En Riobamba. Y bueno, ahí les cuento algo, algunos de ustedes conocerán, pero pongo en contexto a los demás. En el año 1984, poco por ahí se van haciendo la idea de mi edad, pero en el año 1984 tuve la oportunidad de lanzar un programa de rock en Riobamba. Fue el primer programa que se hacía en nuestra ciudad y fue a través de Radio Mundial, AM 910. Y creo que fue un desafío bien grande, en realidad fue una experiencia para mí increíble, ¿no? Es algo que me ha marcado toda la vida.
y por varias razones, ¿no? La una es porque logramos impulsar un programa que recogía la rebelión de la juventud y de muchos sectores, de muchos segmentos. Obviamente no fue fácil, tuvimos bastantes obstáculos, tuvimos muchas personas que se nos pusieron en contra. Yo me recuerdo claramente que inclusive dentro de algunas misas, ¿no? En algunas homilías se había hablado sobre el programa y lo veían mal, ¿no? Finalmente lo asociaban con algo relacionado con Satanás, por ejemplo. Habían llegado a la emisora a pedir que no le den paso al programa, que se le corte el programa, pero finalmente, pese a todos esos obstáculos que tuvimos, logramos impulsar. Y fue un espacio muy bonito, porque en la emisora había un auditorio, ¿no? Es una emisora que tiene un auditorio, y entonces llegaban muchos rockeros, mucha gente que le gustaba esa música. Recuerden cuántos años atrás estamos hablando, que no había un sitio de encuentro, por ejemplo, para esta música, y muchos de quienes lo escuchábamos, había personas entre nosotros que lo escuchaban un poco a escondidas, ¿no? Porque no es que era tan bien visto tampoco. Otra dificultad bien grande que teníamos era la posibilidad de tener música. No había esa música aquí en nuestra ciudad. Entonces algunos amigos apoyaban, prestaban los discos que tenían. Utilizábamos las cintas grandes, esas cintas de carrete abierto, utilizábamos cassettes, y de esa manera de a poco le fuimos dando el impulso al programa, ¿no? Y el programa lo mantuvimos al aire hasta el año 2012 a través de la misma Radio Mundial. Por cuestiones profesionales y por salir de la ciudad nos tocó suspender el programa, pero creo que fue una experiencia muy grande y pudimos ver muchos de los mitos que habían en torno al rock sobre nosotros mismos, ¿no? Una pequeña anécdota, y luego quisiera conversar un poco más sobre esto con Leo. Una pequeña anécdota un poco como para ver lo que era la simbología del rockero. Se iba a dar un concierto en el Colegio Maldonado, ¿sí? El Colegio Maldonado alquilaba el espacio para estos conciertos, pero la persona que organizaba, que era un guayaquileño, tuvo alguna dificultad y no llegó ese día, y se armó un pequeño problemón ahí con los grupos que si venían, que no venían. Todos los rockeros que llegaron de varias ciudades del país a este festival, entonces todos estaban concentrados delante del Parque Sucre, frente al Colegio Maldonado, y por ahí un amigo que tenía una casa un poco grande, que justo estaba desocupada, era una casa con varios patios, esas casas antiguas, ¿no? Tipo casa de hacienda. Entonces dice, vamos a hacer allá, la casa está vacía, para que la gente se tranquilice, porque sí estaba un poco alborotada. Entonces decidimos nosotros de colados llevarle el concierto para la casa de este amigo, y entonces todos los rockeros se enteraron. Entonces la idea era poner parlantes para que escuchen afuera, unos pocos entrarían a la casa y los grupos que sí llegaron estarían adentro de la casa. Pero ¿qué pasó ahí? Empezó una marea humana a subir por la 10 de agosto, ¿no? Imagínense un montón de gente vestida de negro, con pelos largos, ¿sí? y alborotados porque estaban molestos por lo que les había pasado. Entonces la gente cerraba las puertas, cerraban las ventanas, se santiguaba, fue todo un espectáculo, ¿no? Y claro, un poco más tarde, ya cuando estábamos en el evento, nos cayó la policía porque los vecinos se pusieron nerviosos, ¿no? Entonces ahí había un resumen de los mitos que le rodeaban al rock, que nos tocó vivir en esa experiencia en particular. Qué pena, no podemos contar muchas otras experiencias. Solo una cosa, por el tamaño del programa, solo una ¿no? cosa. ¿Y había alguna banda riobambeña en el 84? De hecho que sí, ¿Cuál de era? hecho que sí, había, y tocaron en la casa de este amigo, ¿no? Por ejemplo, ahí estaba un amigo muy querido por todos, ¿no? Melo, el viejito Melo con su Melo Blues Band, estaba Piromanía, había otro grupo que se llamaba Necrofobia, y eran grupos que nacían en esa época, y de hecho algunos de los amigos que estaban vinculados con nosotros al programa eran parte de esos grupos. Había otro grupo que se me escapa el nombre ahorita, bueno, pero eran, finalmente Melo y otros 3 grupos se presentaron en la casa de este amigo, ¿no? Una experiencia muy bonita. Luego ya empezó un poco a abrirse más el rock hacia el resto de la juventud, el resto de la ciudad. Ahí nos puedes contar tú, Leo, cómo fue eso. Bueno, mi memoria del rock ya es a partir de los finales de los 80, principios de los 90, en las que ya se escuchaba el nombre de Saqueo, que ganó un concurso en Quito, ganó un concurso en Quito, y ya tenían un renombre. Necrofobia, que ya estaba cimentada y que empezó a apostar por la música propia,
y por el death metal. Entonces ellos hasta ahora son un ícono del rock aquí en Riobamba y en el país, porque han hecho excelentes producciones a pesar de las limitaciones de la época, porque habrán grabado su primer disco quizá en el 95, 96, y en aquella época los estudios de grabación no estaban aptos, o quizá no había productores que tengan la perspectiva de grabar un grupo de death. Entonces, aún así, a pesar de todo eso, hicieron excelentes trabajos. Creo que son las dos bandas más icónicas y que han permanecido hasta la actualidad. Aún así hemos avanzado y ha habido, creo que he escuchado por ahí Centauro, Democrisis, que son bandas que apostaron a la música propia. Me refiero a los que han hecho música propia, porque de ahí bandas de rock han habido una infinidad. También música punk, que estaba, me parece que liderando Paco, se me fue el nombre, que estaba liderando un amigo mío que hacían punk acá y que hasta ahora permanecen haciendo punk, que era muy poco, se veía muy poco acá, entonces que hacían música propia, porque de ahí el resto de bandas, y me incluyo con mi banda, hacíamos covers. Entonces tocábamos Iron Maiden, Stratovarius, etc. Y quizá por eso no trascendieron muchas bandas. Y ahora las bandas que van componiendo, que van haciendo, ya pertenecen a la onda underground, no tuvieron la oportunidad de masificarse a nivel nacional y solo están focalizadas en los conciertos que realizan en tal o cual ciudad, pero que tienen que ver netamente con su ritmo o con su estilo. Pero en aquella época si había bandas que compusieran, fueron Saqueo y Necrofobia, porque salieron a la luz, porque los conocieron a nivel nacional. Entonces, quizás si algún rockero fuera de la ciudad menciona bandas, va a mencionar esas dos, y porque son las bandas ícono, y quizás no va a conocer otras bandas más. Entonces, también ha habido una cuestión de avance en el sentido de composición musical, pero esa composición musical ya va de la mano de otros estilos musicales, y hay bandas que se mantienen en sus estilos, pero que ya no lograron, no sé si decirlo, masificarse y volverse famosos más que en el círculo de lo que es el rock. De hecho, Leo, lo que tú mencionas en cuanto a los conciertos y el movimiento rockero en la ciudad de Riobamba, quizás siempre tuvo este componente underground. Hoy a lo mejor la situación es distinta. Yo recuerdo que hace unos años los conciertos debían hacerse en garajes de casas particulares o en terrenos con cerramiento en las afueras de la ciudad. Entonces, sí, no era un género plenamente aceptado, que tenía su público en la ciudad, pero no era plenamente integrado al acontecer cultural de nuestra sociedad. En estos últimos años la situación quizás ya ha cambiado, no sé, a lo mejor motivada por la nostalgia, que ya hemos tenido conciertos de rock sinfónico en escenarios amplios de la ciudad, la Concha Acústica. De hecho, hace unos meses tuvimos un concierto de rock también en el Teatro León, y también conciertos con la Sinfónica y demás. Entonces sí ha habido un cambio en cuanto a apertura de integración del género del rock. Pero ¿cómo ves tú estas transformaciones? No sé, ¿son buenas, son malas? Simplemente son transformaciones que se dan. ¿Cómo se ha leído, cómo lees esta situación de pasar de escenarios underground a ya escenarios bien posicionados dentro del público riobambero? A ver, aquí sí tenemos que hacer una clara diferencia. Las bandas que tú mencionas que han tocado en el Teatro León, o que han hecho un concierto sinfónico, no son bandas del quehacer rockero de siempre. Son bandas específicas que hacen rock clásico, que hacen covers. Y no estoy en contra de los covers, porque yo también tengo mi banda de rock clásico, yo también estaría gustoso de combinar rock clásico con la sinfónica y demás, pero no, pienso yo que ellos no representan completamente el movimiento rockero. El movimiento rockero riobambeño sigue tocando en garajes, sigue tocando, son la última rueda del coche, les dan el peor sonido, no les pagan. Para ser rockero debes saber que no vas a ganar nada y que tienes que tocar con un amplificador mísero ahí, que te puede dar, si es que organiza el municipio, te puede dar ahí cualquier cosa. No hay, los últimos eventos que yo pude evidenciar en el que hubo un sonido de calidad para todos los rockeros, no solo para ver esta banda de rock clásico que me gusta, le doy todo para que haga un sinfónico en el Teatro León. No, para todos los que hacen rock, para los que hacen punk, los que hacen música underground, death, thrash, para todos ellos, los últimos escenarios que yo vi que hubo un sonido de calidad
fue en las dos primeras tarimas, que estamos hablando del 2000, 2001 o quizá 2002, en las tarimas del Diario de los Andes. Hasta el 2003 funcionó y retiraron esa tarima de rock, pero eso ya fue culpa del movimiento rockero, del público, que se excedió, que creo que hubo hasta balacera, no sé qué es lo que hubo. Entonces, también a veces es culpa del público. No podemos, estamos desmitificando el rock, porque el rock es un género musical universal, pero tenemos que darle responsabilidad a quien tiene que coger las responsabilidades. El público tiene que aprender a exigir y a exigirse. O sea, como público de rock tiene que también dar la talla, no sé si me explico, para poder apoyar a sus bandas y que el movimiento rockero tenga un escenario. El rock aquí es pobre. No digo que el público de aquí de Ecuador o de Roma no sea culto, pero no se enfocan en apoyar a las bandas, no se enfocan en darles impulso, no se enfocan en exigir buen sonido. Las bandas tienen que tocar como sea y eso no ha cambiado. Yo he sido testigo de cómo el rock es la última rueda del coche y sigue siendo la última rueda del coche, y le siguen dando el peor sonido y le siguen dando las peores, no sé, el peor escenario, la peor tarima, y solo hay estas bandas que tú mencionas del rock sinfónico. Bueno, Saqueo pudo hacer el rock sinfónico en el que yo tuve la oportunidad de tocar en el teatro de la universidad, con las canciones de ellos, y con la Sinfónica de Guaranda, la Infanto Juvenil, que es excepcional y salió un show hermosísimo, pero el público no fue masivo. Hubieron muy pocas personas. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Dónde estaba el público rockero? ¿Por qué no entró? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no apoyó? Son preguntas que yo me sigo haciendo y que digo, ¿qué es lo que está pasando? El rock no va a morir, pero el público tiene que apoyarlo. O sea, esto es un círculo vicioso. Claro, darle más fuerza, ser más culto, exigir más. Entonces, en ese sentido sí es importante saber que está desatendido el rock desde los cimientos o desde las bandas de los diferentes subgéneros, ¿sí? Entonces, pienso yo que esa es mi perspectiva, por lo menos. Sí, pues bueno, como ya se darán cuenta, el tema nos apasiona y podríamos hacer una miniserie respecto a este tema. Vamos a hacer una siguiente pausa. A la vuelta vamos a escuchar los audios que nuestros seguidores y amigos nos comparten respecto al tema. Y luego pues volveremos con la recomendación de la película de la semana. No se desconecten, volvemos con La Caverna de Platón. Saludos amigos, soy Rolando Gaibor, vocalista del grupo Ilka Tips. Mi experiencia en el rock, es gratificante, desestresante. Me he llevado a lugares donde nunca me imaginé estar. He conocido personas, me llevo con muchísimas personas a nivel nacional e internacional. Y puedo decirles que el rock es la mejor creación que se haya podido dar. Si no hubiera existido el rock, no sería nada para la música que existe en el momento. Gracias al rock hay las fusiones que ahora existen. La mejor experiencia que puedo decirles es que me encanta coleccionar música, me encanta coleccionar discos, acetatos, cassettes, los cuales tengo algunos muchísimos años y aún los sigo escuchando. El rock es la mejor creación que pudo existir. Un abrazo amigos, gracias David y sigan escuchando rock. Desde mi perspectiva, siendo del 99, o sea, casi entrando ya a 2000, el rock no se pierde, se mantiene como una voz de protesta, pero cambia su visión de una protesta colectiva, de una liberación colectiva a una protesta individual, de los derechos individuales. ¿Por qué? Los contextos van cambiando, como decían, actualmente ya está más esto del reggaetón, toda esta movida que ya es más por cuestiones de placer, que todos quieren estar en ese momento del día, que quedó rezagado para esas personas que siguen siendo oprimidas dentro de los oprimidos. Entonces quedó para esa voz a las que nadie les escucha. Por eso se mezcló bastante en estas décadas, al menos de los 2000, del 2010, que se mezcla bastante con lo emo.
bastante con esta partecita de los sufridores, de toda esta parte, porque son todas estas personas, son todos estos adolescentes, estos jóvenes que no tienen una voz para con su familia, para con los otros, porque los otros están tan en otra onda que somos oprimidos. Entonces es aún una voz de lucha. Por lo cual también considero que en su momento llegará otra vez el rock a estar fuerte, porque es el género, yo creo que por mérito y por todas, o sea, que es para protestar, es para rebelarte, es para sacar todo lo que estás inconforme. Y si se dan cuenta, por ejemplo, ahorita con esto de las marchas feministas y todo, si han escuchado muchos de sus himnos, poco más, o sea, yo digo eso es rock, o sea, si no le escucho la letra, digo eso es rock. Y es ahí, no, y hay algunas, por ejemplo, una de México que es la de y todas nos matan, ta, 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 ta. O sea, es muy, para mí es rock, es protesta, o sea, van ahí. Solo que pues aún estamos en un punto crítico colectivo que nos ha impulsado volver a eso. Que quizás suene mal, no, pero quizás necesitamos otra guerra mundial, otro momento tan fuerte que motive a esa protesta dentro del rock. Más no se pierde nunca la voz de protesta, porque lo pongo, por ejemplo, en bandas que, al menos en Quito, yo recuerdo que anglosajonas, que sería Asking Alexandria, Blackberry Bears, que son más actuales, son deathcore, son hardcore, que igual, para muchos de los rockeros de la vieja guardia no les va a gustar porque va mucho gutural, va mucho grito así, pero sigue esta fuerza de rebelarte, de decir, vean, me están oprimiendo. Y se quitó esta partecita de una liberación espiritual. Aún me están oprimiendo, me siento cerrado. Entonces sigue rebelándose. Solo que como la gran mayoría dejó de ser rockero y ahora son cualquier otro género, ya no se les ve como el bicho raro, que de hecho actualmente se le impulsó más, a ver, no actual, tal vez hasta los 2010, 2015 se tenía aún mucho esta cuestión de que son satánicos, de que son diabólicos, de toda esta cuestión que tal vez ahora se mantiene, ya no tanto porque la globalización ha permitido un montón de cosas y ahora se concentran más en también decirle que el reggaetón es del diablo. Pero espero que no. No me cuadra eso. Pero sigue siendo una forma de lucha tal vez un poco más silenciosa por la cantidad de seguidores que se encuentran, pero que se mantiene fuerte, dependiendo del sector en el que estén. Porque inclusive yo creo que entre más grande sea la ciudad, o más así, mayor fuerza tiene. La caverna de esta noche se ilumina gracias a Alegra Motion. ¿Buscas una bici para movilizarte? Aprovecha las últimas unidades que tenemos disponibles. Aros de 27.5, cuadros de aluminio y frenos de disco. Comunícate con nosotros al 099 28 38 93 4 o al 098 79 48 35 0. Vinos Camelier. Reposados entre volcanes. Con vinos de mortiño, manzana, mora, membrillo, capulí, jamaica y frutos rojos. Contáctanos al 099 51 04 916 o a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook o Instagram como Vinos Camelier. Casa Ritual Studio. Grabación y producción audiovisual. Estamos ubicados en Riobamba. Contáctanos al 098 77 44 026. El Atrio Donuts. Tienda online de las mejores donuts de Riobamba. Contáctanos al 098 41 65 45 6 o puedes encontrarnos en Facebook como El Atrio, en Instagram como El Atrio_Río. Wallpack Technology and Gaming. Contamos con la distribución y desarrollo de software, distribución y ensamble de computadoras y sus piezas de manera personalizada, asesorías,
Overlight y Productos Gaming. Puedes contactarnos a través del 0958 64 1551 o nuestra página de Facebook Technology and Gaming. Mundial Medios te acompaña mientras tú cambias al mundo. Y estamos nuevamente con ustedes, amables amigos, amables seguidores, en la caverna de Platón, esta noche desmitificando al rock. La recomendación de la película de esta semana es El gabinete del Dr. Caligari, una película de cine mudo de 1920 que es considerada como la primera película de terror de la historia. Una película alemana que demuestra el contexto de esta sociedad después de las duras condiciones que se le impuso en el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Una película que cuenta la historia de personas que son obligadas a cometer crímenes atroces por la mentalidad de otra persona que los controla. De alguna forma, algunos críticos consideran que esta película, El gabinete del Dr. Caligari, fue una película profética de la Segunda Guerra Mundial. Así que les recomendamos, la pueden encontrar en YouTube, El gabinete del Dr. Caligari. El tiempo ha volado, mis estimados amigos. De reflexión. La recomendación de esta semana es El gabinete del Dr. Caligari, una película de cine mudo de 1920 que es considerada como la primera película de terror. Una película en el contexto de la Alemania post la Primera Guerra Mundial, que sale del contexto de las condiciones, las duras condiciones que le impuso el corte, porque me equivoqué, pero ¿cómo es que se llama? Se basa también en esa necesidad del ser humano para poder hacer cambios radicales. Entonces siempre tenemos esa necesidad los seres humanos y habrá otro cambio radical. Estoy seguro que más adelante quién tendrá la posta, quién tendrá la bandera, cuál será el ritmo musical, cuál será la pintura que apoye, porque todo está conectado, pintura, escultura, antes hasta la arquitectura, época gótica, barroca, etc. Ahora el rock fue ese cambio radical de una época en la que todos estábamos hasta cierto punto dormidos y dominados y tuvimos ese despertar. Esperemos que se mantenga el rock, esperemos que continúe, que se vaya diversificando, que vaya bebiendo de otros ritmos como lo está haciendo y que se mantenga de aquí para largo y que siga siendo esa voz de protesta tan necesaria para el ser humano y para no caer en esas redes del sistema y de ese círculo vicioso de mantenernos siempre estáticos. Y pienso yo que en la ciudad hay mucho talento, muchos músicos nuevos que van a dar ese plus para que el rock no muera y que continúe y que se mantenga como esa voz tan necesaria para el ser humano. De hecho, una de las premisas del movimiento rockero es justamente larga vida al rock. Esperamos que así sea, que este contexto cultural de nuevas bandas, nuevos proponentes de este género y también del público, pues nos permitan asegurar muchos años más de deleite de este género aquí en nuestra ciudad de Riobamba y en el contexto global. Larga vida al rock. La caverna de esta noche se ilumina gracias a Alegra Motion. ¿Buscas una bici para movilizarte? Aprovecha las últimas unidades que tenemos disponibles. Aros de 27.5, cuadros de aluminio y frenos de disco. Comunícate con nosotros al 099 28 38 93 4 o al 098 79 48 35 0. Vinos Camelier. Reposados entre volcanes. Con vinos de mortiño, manzana, mora, membrillo, capulí, jamaica y frutos rojos. Contáctanos al 099 51 04 916 o a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook o Instagram como Vinos Camelier. Casa Ritual Estudio. Grabación y producción audiovisual. Estamos ubicados en Riobamba. Contáctanos al 098 77
44026. El Atrio Donuts, tienda online de las mejores donuts de Riobamba. Contáctanos al 098 41 65 45 6 o puedes encontrarnos en Facebook como El Atrio, en Instagram como El Atrio_Río. Worldpac Technology and Gaming. Contamos con la distribución y desarrollo de software, distribución y ensamble de computadoras y sus piezas de manera personalizada, asesorías, overlights y productos gaming. Puedes contactarnos a través del 0958 64 1551 o nuestra página de Facebook Technology and Gaming. Mundial Medios te acompaña mientras tú cambias al mundo. Y bien, amigos, seguidores, esta ha sido la Caverna de Platón de esta noche. Les invitamos a que nos sigan a través de redes sociales y también a través de Mundial Medios. La vida del rock. Acá estamos como... Es el ciclo del programa. Al final todos los invitados tienen que tomarse una foto usándolo. Al final todos tienen la peste. Una... Déjame que compruebo eso. O sea, debería... No es necesario cerrar. Ya, sí, cierro la demasiado. No puedes detener un pitbull. Ahora que lo acabas de tenerle encerrado aquí en el espacio el cuadro al pitbull. Por suerte ya tengo un hijo, ¿no? Una... Se va a llevar eso. Mira, necesitamos un buen encuadre, porque sí le movió el perrito. Sí, está bien encuadrado. Está bien encuadrado. Director de fotografía. Está bien cuadrado. 2, 3. A ver, Una liberación tal que estuvo... Corte. ¿Qué? Saquemos sin producción. Con la pierna así de... yo estaba haciendo raro de que no haya bloopers hoy. Ya me estaba llamando la atención. Mala suerte que... Ya, váyase para afuera. Váyase para afuera. Perro malo. A ver, ve afuera. Casi te muerde. Hay un primer corte. Listo, ya. ¡Corte! ¡Producción! Váyase para afuera. Váyase para allá. Perro malo. A ver, ve afuera. Sí, está bien encuadrado. Él también quiere ver que sí está bien encuadrado. Director de fotografía. Una, 2. que fue una liberación tal que estuvo... Corte. ¿Qué? Saquemos sin producción. Con la pierna así de... Yo estaba haciendo raro de que no haya bloopers hoy. Ya me estaba llamando la atención. Mala suerte que... Ya, váyase para afuera. Y bien, amigos, ese ha sido el programa de esta noche, La Caverna de Platón. ¡Larga vida!
El grunito venía al final. Está dura la despedida. No quiero acabar el programa. Saben que siempre repetimos esta parte. Gracias por la sintonía y hasta el próximo programa. Entonces.